nervios también. Muchos nervios. En parte porque ¿no? La introducción, magister en teología, maestría en bioética, ahí viene el experto. Para nada, para nada. Justo esta palabra maestría, ¿no? Como un magister, alguien que tiene todo resuelto, que sabe nada que ver. Bueno, como ustedes saben, lo más que uno estudia algo, lo más uno sé que no sabe nada. Entonces hay mucho más para explorar. También humilde, nervioso por el tema que vamos a estar hablando de ética. ¿Y cómo sería que yo estoy exponiendo acerca de ética, pero si mi vida es otra? Entonces, como una gran responsabilidad, ¿no? Que la persona que habla de la ética, ¿cómo es su vida? Ustedes, algunos me conocen, pueden dar testimonio o no, pero otros quizás no me conocen, entonces, bueno, pero es ética. Pero puede ser que estoy diciendo una cosa y actuando de otra forma, ¿no? Somos muchas veces de doble cara. Entonces lo hago hoy con humildad. Espero que ustedes también, en de acercarnos a la palabra, queriendo pensar en este tema de la ética cristiana. Bueno, quizás algunos están pensando, ¿por qué estamos hablando de la ética cristiana? ¿Por qué necesitamos otra palabra? No tenemos suficientes palabras, ¿no? Palabras técnicas. Teología, homilética, hermenéutica, ni puedo decirlo. Estas palabras, tenemos tantas palabras, y ahora queremos agregar otra, ética. Yo soy una persona de la Biblia. ¿Por qué necesito ética? ¿Por qué tengo que pensar en estas cosas? Quizás estamos tentados a pensar en esto. Bueno, quiero empezar pensando un poco en esto. Pero primero tenemos que pensar, ¿qué es la ética? ¿Qué estamos hablando? Una forma de pensar en la ética es simplemente que estamos reflexionando acerca de nuestras actitudes y acciones. Quizás hay una definición, la ética es la reflexión sistemática y crítica sobre la práctica moral cotidiana. Su propósito es discernir las normas que nos permiten definir y justificar lo que consideramos como moralmente bueno. Bueno, sí es muy técnico quizás. ¿Qué estamos pensando en la ética? El moral, podemos decir que la moral define lo que hacemos o pensamos, actuamos, y la ética es el porqué. Moral, el qué, ética, el porqué. Aunque muchas veces usamos moral y ética como sinónimos. Como dice este otro autor, ética y moralidad describen y analizan nuestros pensamientos y sentimientos acerca de actos y condiciones buenos y malos. Muchas veces usamos moral, alguien es una persona moral o una persona ética, casi como sinónimos. Pero se puede también definir, la moral es del qué, la ética es el por qué. Pero ¿por qué necesitamos esto? ¿Por qué necesitamos reflexionar y pensar y evaluar? Por varias razones. Uno es que nosotros somos personas complejas. Y la vida es compleja. Ética tiene que ver con analizar, pensar en todas las decisiones que tomamos. Y a veces pensamos que estas decisiones son neutrales, pero cada decisión, la gran mayoría de las decisiones que tomamos tiene que ver con un pensamiento, una actitud, una forma de ser. ¿Cómo vamos a manejar el auto? Pensamos en simplemente las decisiones que tomaron ustedes para llegar hoy a esta conferencia. ¿Cuáles son las decisiones que han tomado esta mañana? ¿A qué hora levantarse? ¿Qué iban a hacer en la casa? ¿Cómo iban a manejar el auto para llegar? ¿Qué iban a gastar en las compras? Todas estas preguntas, simplemente pensando en algunas, son todas preguntas moral, preguntas éticas. ¿Por qué pensar en esto? Porque la vida es compleja, está llena de decisiones. Pero también sabemos que Dios le importa cómo vivimos. Dios le importa cómo decidimos, qué decisiones tomamos, cómo somos como personas. Y no es simplemente tan fácil como obedecer algunas reglas, ¿no? A veces queremos pensar que la ética o la moral o simplemente es, bueno, yo soy una persona de la Biblia y cumplo los mandamientos. Pero si somos honestos, no somos tan buenos en cumplir mandamientos, ¿no? Yo recuerdo un cartel en Buenos Aires, nosotros vivimos un año en Buenos Aires, un cartel por abajo de un semáforo
que decía, por favor, respete este semáforo. ¿No les parece un poco raro? Si la gente no está respetando el semáforo, ¿por qué van a respetar el cartel que dice que debemos respetar el semáforo? Somos complejos en esto, es decir, que tenemos una relación rara y compleja con los mandamientos, con cumplir las cosas que debemos. Pero estos son los porteños, ¿no? Ellos son así. Acá en Córdoba es otra cosa. Acá en Córdoba sí cumplimos todas las reglas. Gente, usen su guiño, por favor. Esa es mi molestia en este momento con cómo manejar en Córdoba. Nadie usa guiño. No es tan difícil poner guiño. Somos malísimos en esto, ¿no? En cumplir cosas básicas que hacen la vida más fácil. Pero hay algo en nosotros que, bueno. Y nosotros pensamos, hay algunas razones para pensar entonces en la ética. Primero, a Dios, como dije al principio, a Dios le importa cómo vivimos. A Dios le importa, porque no es un Dios lejano, es un Dios que realmente quiere que nosotros vivamos como Él quiere, para que podamos disfrutar de la libertad en Cristo y vivir bien, porque es un Dios bueno. Entonces la ética nos ayuda, la ética, la reflexión acerca de nuestras acciones, la reflexión acerca de nuestras actitudes, la reflexión acerca de quiénes somos, sí importa. Nos ayuda, debe ayudarnos a pensar bien, actuar bien, para agradar a nuestro Dios, el Dios que nos salvó, nuestro Dios quien es nuestro Señor. Entonces la ética nos ayuda. La ética nos ayuda también porque, como dijimos antes, vivimos en tiempos complejos y hay decisiones difíciles. Y solamente tenemos que pensar en algunos de los temas que surgen hoy día, donde la Biblia no habla directamente. Clonación. ¿Qué debe pensar un cristiano acerca de la clonación? Busquen en sus Biblias. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? Quizás para algunos, bueno, la Biblia no dice nada directamente. No, pero tampoco esa es la idea, ¿no? Si la Biblia tiene mucho para decir sobre un tema así. La reproducción asistida. Pero, ¿qué versículo? No hay. Pero la Biblia no dice nada acerca del tema. Sí, por supuesto, tiene mucho para decir, pero necesita una reflexión, una manera de entrar en la palabra para entender lo que dice. Para vivir en un mundo complejo, pero también porque vivimos en una sociedad compleja, donde hay muchas distintas opiniones. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo es que nosotros pensamos y cómo es la diferencia con otros que piensan de otra forma, qué cosas tenemos en común y qué cosas que no. Vivimos con muchas ideas, muchas cosmovisiones. Entonces nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la palabra para saber cómo responder incluso a estas cosas que pasan en nuestra sociedad. Pero también me parece que la ética tiene una utilidad importante en nuestro evangelismo. Yo quiero decir incluso, quizás un poco polémico, pero la ética es la nueva apologética. Es decir que, bueno, es una publicidad para el seminario Cari. Creo que el fin del mes vamos a hacer una noche de teología con el tema es una pregunta. ¿La ética más importante que la apologética? Hoy día, pensando especialmente trabajando con jóvenes, muchas de sus preguntas no tienen que ver con si podemos confiar en la Biblia o podemos confiar en esto o otra cosa. No tiene que ver tanto con las preguntas de apologética que hemos visto antes. Sus grandes preguntas para el cristiano es ¿por qué ustedes creen eso, especialmente acerca de la sexualidad? ¿Cómo puede ser que ustedes creen una cosa tan anticuada, digamos, como tan fuera de Entonces muchas de las preguntas que los jóvenes reciben de sus amigos no tienen que ver con bueno, si se puede confiar o no en la Biblia, no tienen que ver con cómo es que ustedes pueden crear tal cosa acerca de la sexualidad, acerca de la homosexualidad, acerca de confusión de género. ¿Cómo ustedes están? Entonces sí es importante que nosotros no solamente tenemos una respuesta o una forma de pensar para nuestros jóvenes, para trabajar con nuestros adolescentes, que ellos estén firmes, pero también para poder charlar con otros.
Porque ni van a escucharnos si no podemos dar una defensa, incluso por la ética cristiana. Entonces es re importante para nuestro evangelismo. Bueno. Espero que por lo menos tengamos algunas ideas por qué entrarnos en este tema. Quiero empezar pensando brevemente, la ética es un tema enorme, entonces una rama como de la filosofía. Hay muchas formas de pensar y ustedes saben que en nuestro mundo hay un montón de formas de pensar en cómo tomar decisiones, cómo pensar en cómo debemos actuar. Ustedes pueden pensar en muchas distintas formas. Bueno, pero quiero presentar algunas, como es muy reduccionista, pero voy a presentar algunas formas en que nuestra sociedad hoy día piensa. Entonces, si pasamos lo que sigue. Una de las maneras que nuestra sociedad piensa son los deberes. Y en cada uno yo voy a poner a ustedes, esta es la parte donde tiene que activarse un poco. Cada una de estas tiene 3 frases. Por ejemplo, cumplí con mi deber, hice lo que cualquier persona haría en esa situación. Lo que sigue, hago lo que la ley requiere. No puedes esperar más que eso. Solo sigue los mandamientos de Dios, es todo lo que necesitas. Yo quiero que tomen un minuto para charlar con la persona al lado, en qué situación van a escuchar una de estas frases. ¿En qué situación van a escuchar a alguien? No hablando ahora de cristianos, en nuestra sociedad. ¿Cuándo van a escuchar? ¿En qué contexto, en qué situación van a escuchar a alguien usando una de estas frases? Un minuto del reloj. Bien, ahí. Este es el primer grupo de formas de pensar en la ética que vamos a ver. Muchos pensadores, otras ramas que piensan, como dije antes, muy reduccionista, pero estas son algunas de las formas. Deberes. Debemos pensar en nuestros deberes. Cumplí con mi deber, hago lo que la ley requiere, sigo los mandamientos de Dios. Distintas formas, una autoridad dice lo que debemos hacer. Entonces, ese es un gran grupo de éticas que tiene que ver con deberes. Lo que sigue es otro gran grupo que tiene que ver con los valores. Por ejemplo, esta organización valora la innovación, la lealtad y la excelencia. O no te lastimaré porque no hago eso. Soy una persona amable y gentil. Para mí la honestidad es el valor supremo. Siempre busco actuar conforme a ello. De nuevo, un minuto, charlar con la persona. ¿Dónde van a escuchar? ¿En qué situación? ¿En qué contexto van a escuchar este tipo de ética? Un minuto.
Muy bien. Esto sí sería ética de virtud. Estamos pensando en virtudes, valores, quiénes somos, cómo actuamos según quiénes somos. Este es otro gran grupo de pensadores y otros que piensan de esta forma. Lo que sigue, resultados o consecuencialismo. No importa cómo lleguemos allí, siempre que obtengamos el resultado correcto. Solo haz lo que te haga feliz. Tenemos que encontrar una política que beneficie a tantas personas como podamos. De nuevo, pensando en los resultados. ¿Qué resultados? Si yo hago tal cosa, ¿cuál es el resultado que voy a obtener? De nuevo, 1 minuto para charlar. ¿En qué circunstancia, en qué contexto van a escuchar este tipo de comentario, esta ética, este razonamiento? Bien, ¿encontraron algunos contextos, situaciones? Bueno, un cuarto grupo. Entonces, este es el gran grupo de resultados o consecuencialismo, o esta otra palabra que es muy difícil decir, utilitarismo. Eso. Cuarto grupo. Derechos. Respetar los derechos de los demás y todo lo demás fluirá. O, como paciente, tengo derecho a la información adecuada para tomar una decisión informada. O, tengo derecho de hacer lo que quiera con mi cuerpo. De nuevo, 1 minuto para charlar con el... ¿Dónde vamos a escuchar estas frases? Bien, estoy seguro que encontraron algunos contextos para esto. Bueno, poniendo esto todo juntos, lo que sigue. Pensando muy simplísticamente en nuestra sociedad, la forma de pensar en la ética, podemos ver estos 4 grupos. Cada uno tiene mucha variedad y muchas, muchas diferencias, digamos, dentro de cada rama. Pero podemos pensar en valores, resultados, deberes y derechos. Ahora 2 cosas para charlar ahora en un minuto. Es muy poco tiempo, ¿no? Yo sé. ¿Qué pasa si nos enfocamos en solamente una de estas cosas? Es la primera cosa a pensar. Y después la segunda es, ¿cuál de estos 4 es el más cristiano, entre comillas? ¿Cuál de estos 4 es el más cristiano, entre comillas? Entonces, 1 minuto para charlar, para debatir, y después vamos a votar.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Listos? Podemos identificar, ¿no?, que cada uno de estos estos grupos de éticas tienen sus problemas, tienen sus dificultades. Si pensamos en los valores, por ejemplo, solamente, ¿quién decide cuáles? ¿Cuáles son los valores que importan? ¿Quién decide cuáles son los valores importantes? Si pensamos en solamente los deberes, ¿es suficiente simplemente actuar según los deberes? Cumplo con la ley, no haga nada más. Pongo mi guiño, nada más. Pero hago lo que... ¿Es suficiente? Resultados. No importa cómo lleguemos, pero simplemente que lleguemos. ¿Es suficiente? Es peligroso, ¿no? El clásico, el fin justifica los medios. Los derechos. ¿Cuáles? ¿Según quién? Según las Naciones Unidas, que supuestamente en 1948 bajaron del cielo, o de otro lado del universo, los derechos universales de los seres humanos. ¿Cómo definimos, cómo fundamentamos los derechos? ¿Cuáles son los derechos? ¿Derechos a qué? Y lo vivimos en nuestra sociedad. Hay muchas ideas, muchas veces choques entre estas distintas maneras de ver, tomar decisiones, tomar acciones, pensar en nuestra sociedad y muchas cosas que están ahí. La segunda pregunta era, y ahí vamos a votar. ¿Cuál de estos? Yo sé que es una pregunta trucha, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Esta es mi encuesta, muy no oficial. Pero tiene que votar por uno de estos. ¿Cuál para vos es como, te gusta más como cristiano? ¿Valores, derechos, deberes o resultados? Tiene que votar. Bueno, les animo a votar, por lo menos, solo uno. No puedes votar los 4, ni más de uno, y tienes que votar por lo menos uno. ¿Quién votaría valores? Muy bien, interesante. ¿Quién votaría resultados? Bueno, ¿quién votaría derechos? Hay pocos derechos ahí. Bien, hay uno, ¿sí? ¿Y quién votaría deberes? Algunos, muy bien, interesante. ¿Cuál es la ética cristiana? Bueno, ya terminamos ahí, votaron, entonces ganó valores, entonces ya termina la charla. No. Muy democrático, ¿no? Como cristianos, ¿cómo actuamos? ¿Cómo sería esta mezcla de cosas? Incluso estas frases que hemos visto, quizás seguro que hemos usado algunas de estas frases en distintos momentos de nuestra vida, en distintos contextos, en distintas circunstancias. Cuando llegamos a la Biblia, ¿qué ética o éticas encontramos en la Biblia? ¿Es un libro de éticas? ¿Vamos a encontrar estos 4 o no? ¿Qué es? ¿Qué ética o éticas encontramos en la Biblia? Voy a armar, yo no voy a armar, pero vamos a pensar en la Biblia y cómo presenta la ética, quizás en alguna forma parecida, pero no quiero sugerir que lo que la Biblia enseña tiene que ver con estas 4 formas en sí, aunque podemos ver conexiones con estos 4, como nuestra sociedad piensa. Pero la revelación de Dios acerca de cómo vivir y cómo actuamos en el mundo, cómo vivimos en su mundo, el mundo de Dios, sí tienen varios aspectos. Pero vamos a ver que tiene un centro, una coherencia. Bueno, voy a hacer el spoiler, en Cristo. Pero empezamos con la primera, la creación y el orden. Una de las cosas que vemos claramente en la Biblia es un Dios de orden y la creación refleja este orden. Entonces Dios tiene una forma en que funcionan las cosas. Pero es una forma, es una manera que funciona, que Él decide. Por eso puso ahí atrás, esta palabra clave, el telos. El telos. ¿Cuál es el telos? Es el fin, el propósito. ¿Cuál es el telos cuál es el fin o el propósito de las cosas? Pero el propósito está dentro de la creación, pero es Dios quien define el telos, el propósito. Entonces, por ejemplo, lo que sigue,
pensando en Génesis 1, vemos esto de la creación de los seres humanos. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Desde el principio, desde el primer capítulo de Génesis, vemos que Dios ha creado todo con un orden, pero también no solamente ha creado todo, pero con un propósito, con un fin. ¿Y quién es que decide este fin, este propósito? Dios, porque es su creación. Entonces, una forma que encontramos en la Biblia de actuar éticamente, o una ética, es pensar en cuál es la orden de la creación y cómo es el propósito de la creación. Sea el ser humano, sea en otras cosas, sea tiene que ver, por ejemplo, el matrimonio. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? ¿Quién define el propósito? Es Dios. Entonces, actuamos según el propósito que Dios define. ¿Qué más? Siguiendo. Entonces, este es un aspecto. Segundo, vemos el carácter de Dios. En muchos lugares de la Biblia, acá hay una lista, no vamos a leer todos estos, pero ustedes pueden ver que Dios dice en su palabra que su pueblo deben actuar como Él. Son los atributos de Dios que se puede reflejar en el ser humano. Dios es amor, entonces, gracias. Debemos amarnos unos a los otros. Dios es justo, entonces busca justicia por parte de su pueblo. Lo que sigue, vemos el clásico de Levítico 19, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Entonces, un aspecto importante en la Biblia es cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, quiénes somos, tiene que ver con quién es Dios. Debemos reflejar su carácter en cómo vivimos. La creación refleja el diseño de Dios, refleja el propósito de Dios. El pueblo de Dios debe reflejar quién es Dios por su identidad. Tercero, podemos pensar en los mandamientos. También encontramos muchos mandamientos en la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 4, en muchas partes del Antiguo Testamento, pero vemos el propósito de los mandamientos. Por ejemplo, en este pasaje, miren, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad, esto es un pueblo sabio e inteligente, esto es una gran nación. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? Pero tengan cuidado. Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y sus nietos. En la Biblia, los mandamientos tienen un propósito claro. No son caprichos de Dios, que muchas veces, especialmente cuando como jóvenes, adolescentes, pensamos, porque Dios es caprichoso, ponen estos mandamientos que... No, los mandamientos tienen un propósito. Y justo están vinculados con su carácter y su diseño. Es decir, que los mandamientos están para reflejar quién es Dios. Justo es lo que vemos en este pasaje que habla de la sabiduría de Dios que se muestra en los mandamientos.
Esta nación tiene mandamientos sabios, justos, porque Dios es justo, reflejan su carácter. Segundo, los mandamientos son para mantener, para promover justo el diseño de Dios. Un ejemplo quizás más fácil es pensar de nuevo en el matrimonio. El mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Cuál es su base? Es directo, un mandamiento. Pero ¿cuál es su base? Por un lado, carácter de Dios, porque Dios es un Dios fiel, cumple su pacto. Por otro lado, ¿cuál es el propósito del matrimonio, el diseño de Dios? Bueno, el adulterio va en contra del propósito de la unidad que hay en el matrimonio. ¿Vemos? ¿Pueden ver cómo está? Entonces, los mandamientos no son caprichos de Dios. Son para reflejar su carácter y son para cumplir con su diseño. Y por eso, en esta combinación, son para el bien del pueblo. Son para nuestro bien. Aunque nos cuesta. Porque nos cuesta creer en Dios. Entonces, vemos en la Biblia, hay muchos mandamientos. A veces los cristianos piensan que la única forma de pensar en la ética o la moral tiene que ver con mandamientos. Entonces, si necesitamos saber qué hacer, bueno, buscamos en los mandamientos qué dicen los mandamientos. Pero el porcentaje de la Biblia que son mandamientos, yo nunca hice los números, ¿no? Pero quizás 20-25% de la Biblia son mandamientos. Hay muchas otras cosas, hay muchos otros tipos de lectura, pero que también nos enseña cómo vivir como el pueblo de Dios. Entonces, hemos visto, pero esto, sí, carácter de Dios, la creación, el orden y los mandamientos. Y acá, pero debemos también reconocer que vivimos en un mundo caído. Nosotros hemos rechazado a Dios. Se han distorsionado un poco. Justo me parece interesante que se ha distorsionado, pero justo es el punto. Deseos e influencias. Desde Génesis 3 vemos la influencia de este rechazo de Dios. En lugar de reconocer el propósito de Dios, en rechazar el carácter de Dios, la bondad de Dios, rechazaron un mandamiento. Muy claro, ¿no? El mandamiento de Génesis 2 no era difícil. No deben comer de este árbol. No había falta de entendimiento. Había falta de voluntad. No confiar en el carácter de Dios, que este es un Dios bueno. No confiar en el propósito de Dios, que nosotros somos vicegobernadores, no gobernadores. Entonces rechazaron queriendo ser como Dios. Como justo en Génesis 3 vemos, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ahí en la caída, en esta acción, en este rechazo, esta rebelión contra Dios, entra otro aspecto que afecta todo. Entra en los deseos, las influencias, que nosotros ahora en lugar de recibir de Dios las cosas buenas de la vida, convertimos cosas buenas en ídolos. Es decir, que el sexo, por ejemplo, es algo bueno diseñado por Dios, algo bueno para su creación, para el matrimonio, ya se convierte en un ídolo. Los bienes, las casas, los autos, que son cosas buenas, pero se convierten en ídolos, justo porque nuestro rechazo de Dios, de su carácter y de su diseño. Entonces vivimos en un mundo caído, en un mundo donde las cosas se complican. Y nosotros tomamos decisiones muchas veces tampoco racionalmente. Tenemos que reconocer que muchas veces sabemos lo que está bien,
pero actuamos mal igual. Por los deseos, por las influencias, por el deseo de inclusión social, sea lo que sea, nosotros actuamos de otra forma. Entonces, de la ética no es tan sencillo porque hemos rechazado el diseño de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Bueno, la nueva creación, el otro polo, la otra forma que la Biblia nos presenta como una manera de ver cómo actuamos en el presente, tiene que ver con entender el futuro en la nueva creación. Por ejemplo, en 2 Pedro, capítulo 3, leemos esto. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Pedro describe cómo es el futuro, esta nueva creación que viene, este lugar donde mora la justicia. Entonces, esto debe impactar en cómo vivimos en el presente. Entonces, podemos ver, en resumen, hasta ahora, estas 4 áreas de la ética de la Biblia. Es decir, que hay una creación, hay un orden, hay un propósito que Dios define. Hay el carácter de Dios, Dios mismo pide que su pueblo muestre su carácter. Hay los mandamientos que son en realidad la combinación de estas dos cosas. Y también hay la nueva creación. Y estamos esperando y debemos ir anticipando cómo va a ser la nueva creación en el futuro. Pero ustedes pueden ver que hay un hueco en el medio. Y a propósito, ¿no? Todo tramposo esta presentación. No es que la Biblia tiene muchas éticas. Tiene varios aspectos que podemos identificar, pero tiene una coherencia en su centro, que es la persona de Jesucristo y su comunidad. Que nosotros que estamos en Cristo. Dios tiene un plan de reconciliación desde la creación, después de la caída, un plan de reconciliación que encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Y Él nos muestra perfectamente cómo vivir como seres humanos. En Colosenses 1, un pasaje que me parece nos ayuda mucho con esto, lo que sigue. Hablamos de este gran himno acerca de Cristo, ¿no? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Jesús es el centro de la creación. Todo por Él y para Él. Pero más, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces Jesús es la conexión entre esta creación caída y la nueva creación. La única forma que los seres humanos pueden ser reconciliados con Dios es a través de Jesucristo. La única forma que la creación misma puede disfrutar de la reconciliación de los hijos de Dios es a través de Jesucristo. Él es lo que da coherencia, pero Él es quien refleja perfectamente el carácter de Dios. En Cristo vemos a Dios. Él es Dios. Él muestra perfectamente el amor de Dios, la justicia de Dios, la compasión de Dios. Él es quien define el propósito de la creación, porque todo fue creado por Él y para Él. Él define las cosas. Él define los propósitos de las cosas. Cristo
enfatiza, por ejemplo, el cumplimiento del matrimonio. Él cumple perfectamente los mandamientos. Pero no solamente cumple los mandamientos de Dios perfectamente, trae a su cumplimiento los mandamientos, que es algo un poco distinto. Es decir, que cuando Jesús dice en Mateo 5 que Él ha venido para cumplir la ley, el Antiguo Testamento, no está solamente diciendo que Él va a cumplir los mandamientos, Él va a traer a su plenitud, a su cumplimiento la ley y los profetas. Él nos dice exactamente, perfectamente, cuáles son los propósitos de estos mandamientos. Cómo vivirlos, que tiene que ver no solamente con acciones, pero con pensamientos. Él nos trae el cumplimiento. Y Él, por supuesto, es quien hace posible esta nueva creación. Él es con quien, a través de quien Dios está reconciliando no solamente su pueblo, pero toda la creación con Él mismo. Y más. Lo que sigue en lo próximo. Nos invita a participar en esta comunidad. Como dice en Colosenses también, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Cristo nos invita a participar en su comunidad, estar en Él. Interesante, en el Nuevo Testamento no solamente somos seguidores de Jesús, es más fuerte que eso. Estamos en Jesús. Estamos vinculados con Jesús. Estamos en unión con Cristo. No solamente seguidores de lejos. Entonces, todo esto que Cristo es la coherencia para mostrarnos cómo es vivir la vida humana en plenitud, nosotros podemos participar en esto. No porque somos buenos y no porque copiamos bien a Jesús, sino porque estamos en Jesús, estamos en Cristo. Y su Espíritu Santo mora en nosotros para cambiarnos, para transformarnos, para cada vez que seamos más como Cristo. Y es algo en comunidad. Entonces es, cuando hablamos de la Biblia, una ética cristocéntrica, o incluso podemos decir Jesús mejor que la ética. En lugar de pensar en otras éticas, y bueno, este momento voy a cumplir deberes, en otro momento voy a pensar en mis valores. No, lo que buscamos es realmente entender quiénes somos en Cristo. Esta comunidad en Cristo. Y estar con Cristo, en Cristo, vamos a cumplir estas cosas. Vamos a entender, y lo que sigue puede ser, una comunidad en Cristo, y lo que sigue, una comunidad en Cristo que tiene la mente de Cristo. Es decir, que va a entender cuáles son los propósitos de las cosas. Porque Jesús sabe. Porque la creación es de Él. Él sabe cuáles son los propósitos, el telos de las cosas. ¿Qué más? Vamos a tener la obediencia de Cristo. Es decir, que Cristo que cumplió siempre la voluntad de su Padre. Pero también la obediencia a Cristo. Porque Él, en cumplir la ley, no solamente cumplió la ley, pero cumple la ley. Y nosotros en obedecer a Él, estamos cumpliendo la plenitud de la ley. ¿Qué más? El carácter de Cristo. Estar en Cristo, sabemos que Dios está transformándonos por su Espíritu para ser cada vez más como Jesús. Y cuarto, no sé si se ve, la forma de la cruz de Cristo. Esto es importante. Esta comunidad en Cristo tiene la forma de la cruz. Es decir, que es una comunidad que está dispuesta a sufrir porque sabe del futuro que espera. Cristo es quien da coherencia a la ética.
o incluso quizás podemos decir Cristo mucho mejor que la ética o las éticas. Realmente Él nos da coherencia a nuestras vidas, a nuestro entendimiento de cómo vivir en este mundo caído, en este mundo complejo. Esto no significa que va a ser difícil, va a ser fácil siempre saber cómo actuar o cómo pensar, pero va a darnos confianza que buscando en la palabra de Dios podemos evaluar cómo vivimos como una comunidad en Cristo. Entonces, para terminar acá, porque esta primera sesión es como dando un panorama, no tanto con un detalle específico de un tema, pero cómo sería abordar temas de la ética. A veces pensamos en el tema de ética pensando solamente en dilemas o decisiones, pero es mucho más amplio que esto. Estamos pensando en cómo vivir como comunidades en Cristo. La primera, quiero sugerir 4 pasos cuando estamos pensando en un tema quizás. 4 pasos. Confirmar el lugar. ¿Qué queremos decir con esto? ¿De qué estamos hablando? La primera cosa cuando hay un tema que queremos abordar, por ejemplo, queremos abordar el tema de, hoy, ¿qué tema polémico puedo tirar? Tatuajes. Vamos a hablar con los jóvenes acerca de tatuajes. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las ideas? ¿De qué estamos hablando? Poner en la mesa de todo lo que estamos hablando. ¿De qué preguntas hay con respecto a este tema? Segundo, revisar las condiciones. Es decir, que en nuestra sociedad, en nuestros entornos, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuáles son las influencias? ¿Cuáles son los deseos que tenemos? Bueno, yo no voy a tratar el tema de trabajo porque queda para Seba, pero por ejemplo sería lo mismo. ¿Cuáles son las ideas que tenemos acerca del trabajo en nuestra sociedad? No solamente en nuestra sociedad, pero en nuestras comunidades. ¿Cómo son las influencias que tenemos que influyen en cómo pensamos en este tema? Tercero, montar tu cometa. Bueno, esta es como más o menos una cometa que estamos pensando. ¿Qué dice la Biblia con respecto a este tema? Y vamos buscando, usando este modelo, o un modelo parecido, es decir, con una cosmovisión cristiana, no solamente buscando los versículos que hablan de este tema. Tenemos que ver qué dice todo el consejo de Dios, desde la creación hasta la nueva creación. ¿Qué tiene que ver el carácter de Dios? ¿Qué tiene que ver con los mandamientos? No buscar solamente a qué mandamiento habla del trabajo, o qué mandamiento habla de tatuajes. Es mucho más profundo y mucho más rico, en realidad, lo que debemos estar haciendo. ¿Cómo es el carácter de Dios, los mandamientos, el orden de la creación, la nueva creación, especialmente la comunidad en Cristo? ¿Qué aportan a este tema? Si vamos a pensar en tatuajes, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca del cuerpo? ¿Qué dice la Biblia acerca de inclusión social y de los deseos de nuestra sociedad? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? No solamente buscar, ni recuerdo cuál es, Levítico algo, que habla de los tatuajes. No, buscar qué dice el consejo de Dios en su integridad. Desde la creación hasta la nueva creación, especialmente pensando cómo es que nosotros, una comunidad en Cristo, vamos a abordar este tema. Cuarto, planear estrategia. ¿Cómo vamos a poner en práctica lo que aprendemos de la Biblia en situaciones de la vida individual o comunitaria? Entonces, lo que yo quiero sugerir es que nosotros, como cristianos, como evangélicos, debemos tener una ética cristocéntrica. Debemos tener una ética que realmente se encuentra su centro y su coherencia en Cristo mismo. Y es algo que vivimos, pensamos, actuamos en comunidad. No es solamente algo abstracto, pero realmente es algo que debemos estar viviendo y que Dios va formando en nosotros. No solamente para responder a ciertos dilemas que hay en la sociedad, pero realmente para pensar en cómo actuamos en comunidad, como los que están en Cristo. En la otra sesión vamos a trabajar, quizás parece muy abstracto, muy teórico, pero en la próxima sesión vamos a trabajar un tema en particular: eutanasia, la muerte digna, las decisiones al final de la vida. ¿Cómo podemos aplicar esto
este esquema, digamos, esta manera de pensar en Cristo mejor que la ética, ¿cómo podemos pensar en un tema tan polémico, tan complejo como las decisiones al final de la vida? Entonces, bueno, vamos a dejar ahora esto y seguir trabajando en la otra sesión. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por Jesús. Gracias, Señor, que Jesús refleja perfectamente tu carácter. Gracias, Señor, que Jesús es el dueño de la creación. Todo fue hecho por Él y para Él. Gracias, Señor, que Jesús cumplió los mandamientos. Y no solamente cumple tu ley, Señor. Gracias, Señor, que Jesús ha hecho posible una nueva creación a través de su muerte, a través de su reconciliación, una reconciliación que impacta no solamente a nosotros, pero también toda la creación. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, de seguir reflexionando, pensando en cómo es que estar en Cristo, estar una comunidad en Cristo, debe reflejar en nuestras actitudes, en nuestras acciones, cómo enfrentamos las decisiones difíciles, pero también cómo vivimos como hijos tuyos en este mundo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.